¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. El Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y el CUC Ciénega de la Universidad de Guadalajara, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, pues los reciben en este Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos. El día de hoy tenemos al doctor David Morales González, que haré una breve semblanza para presentarlo y que ustedes lo puedan conocer. Él es politólogo, maestro y doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Tiene un máster en desarrollo local por el Instituto de Economía y Geografía del CSIC de España. Ha sido director de Asuntos Internacionales y director de Descentralización en el INAFED de la Secretaría de Gobernación. Fue asesor parlamentario en la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, entre otros cargos. Actualmente es profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y del posgrado en Gobierno y Asuntos Públicos, así como jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas en la FES Acatlán. Es candidato al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Y bueno, pues doctor, bienvenido y bienvenidas todos también y todos los que están y nos acompañan el día de hoy. Contamos con la presentación que es Confianza Institucional y Eficiencia de la Gestión por COVID en la zona metropolitana del Valle de México 2020-2022. Adelante, David. Pues muchas gracias, querido Norwin Oliveros. Un gusto estar con ustedes, con la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, con el doctor Javier Rosiles, que siempre pues, nos han invitado, igual que el doctor Alberto Arellano, siempre muy activos en este tema y además en un espacio que ustedes han consolidado. Yo creo que de los pocos, diría yo, con la seriedad académica que esto requiere, ¿no? En el contexto de las zonas metropolitanas, un laboratorio que donde han tenido ustedes ya grandes ponentes. La verdad es que me siento muy a gusto, ¿no? Diría yo, de compartir con esto que es muy modesto, pero que es necesario ver en fenómenos como el tema o el fenómeno metropolitano, cómo avanzamos o cómo abordamos los temas desde la distinta problemática que aqueja a las zonas metropolitanas. Y yo creo que una pregunta fundamental es cómo actúan los gobiernos, ¿no? que confluyen en una zona metropolitana, que tienen responsabilidades en fenómenos que rebasan sus límites político-territoriales. Y una de esas cuestiones es de que desde el punto de vista metropolitano, donde estos fenómenos, donde la gente que vive ahí, como la zona metropolitana del Valle de México, la más grande del país y una de las más grandes del mundo, se puede afrontar un tema que rebasa cualquier límite, cualquier competencia y cualquier, digamos, facultad y acción gubernamental local. Es decir, rebasa de alguna manera importante pues la acción del gobierno, se ve rebasada el gobierno, se ve rebasado además gobiernos o estados completos, ¿no? Vimos que pues, un fenómeno global, por una pandemia, pues requería de instrumentos de políticas de salud y que cada uno en distintos países, conforme nos fuimos dando cuenta de los datos, pues la abordaba desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, quiero analizar, digamos, esta es su parte inicial de lo que espero vaya a concretarse ya en un estudio más amplio, más profundo, pues la confianza en las instituciones, ¿no? En los distintos niveles de gobierno por parte de la ciudadanía y también en fenómenos como la pandemia, donde en la zona metropolitana pues veíamos de pronto distintas medidas, distintas indicaciones, distinta comunicación de la política de salud hacia la ciudadanía para evitar en un primer momento la dispersión del virus o el contagio y después para atender a los habitantes que ya sea adquirían la enfermedad
pero también, pues, lastimosamente, muchos perdieron la vida, ¿no? Y que no estamos hablando de pocas vidas, todas las vidas, sea una, vale. Creo que en estas cuestiones, una disculpa, me sacó aquí esta parte. Bueno, una disculpa. Entonces les estaba comentando, ¿no? Esta parte que tiene que ver con la acción gubernamental en fenómenos que rebasan de manera importante, pues, los límites político-territoriales, donde tienen su jurisdicción, su acción, y bueno, también que tenga que ver cómo se gestionan estos temas desde la megalópolis. Confianza, como ven ustedes en esa imagen de la izquierda o a su izquierda, de trapecistas donde una persona o uno de ellos tiene la confianza en que el otro lo va a tomar de las manos y entonces evitar su caída. Así de complejo es este tema, porque nosotros no sabemos en qué momento pueda algo salir mal, y entonces la confianza institucional todavía tiene otro ingrediente, que además es en el ámbito público y que es de manera colectiva. Y estamos hablando de la confianza que tienen las personas en las instituciones desde el punto de vista formal, ¿no? Esto es importante. Luego también puede haber distintos niveles de confianza interpersonal, confianza individual y demás, o colectiva, que no necesariamente tiene que ver con la cooperación. La confianza es importante para realizar acción colectiva, para creer en el grupo, pero tiene que ver más, creo, desde esta perspectiva, con una confianza racional, donde depende en gran medida de lo que hagan los demás, aquellos en los que la depositamos. Es una creencia sobre la confiabilidad de los depositarios de nuestra confianza. Es decir, partimos de que confiamos en las instituciones, confiamos en lo que nos están comunicando y creemos que por venir de las instituciones, en una organización y en un análisis profundo de la situación, pues hay credibilidad, tanto hay entre confianza, credibilidad, vamos confiando, es decir, nos arriesgamos o no, porque confiamos o no en lo que nos dicen o hacen las instituciones. Y los individuos y las colectividades, ustedes lo han visto, tienen esa aversión, o al menos hay indicios de aversión colectiva al riesgo, ¿no? Es decir, no todos van a invertir, por ejemplo, en economía, no todos van a plantear situaciones que tengan que ver en distintas cuestiones para arriesgarse a tomar una decisión, si es que no un ente público les dice tienes toda la seguridad jurídica, la seguridad de que vas a estar bien, ¿no? Instituciones, es importante también plantearlo desde ese punto de vista, de un conjunto de reglas y valores. Cuando decimos institución, decimos reglas, valores normativos, no cognitivos, donde se influyen sobre los miembros institucionales, como también el conjunto de rutinas que se desarrollan para poner ejecución e imponer esos valores. ¿Quién los impone? Las instituciones públicas, ¿no? Es decir, nosotros cuando decimos regla es que cotidianamente estamos obedeciendo a esas reglas y nuestro marco de acción o nuestro comportamiento va en ese sentido. Entonces, creo yo que también vale la pena ver esta pregunta, ¿no? ¿Es la confianza institucional la que incentivó conductas responsables o no frente a la pandemia? Y estoy hablando de las colectividades, en este caso, como una variable independiente, es decir, tengo confianza de lo que me dice el gobierno, tengo confianza de lo que señalan las autoridades de salud, por ejemplo, en la zona metropolitana, de lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que dice el gobernador en el Estado de México y lo que dicen nuestras autoridades municipales. Y por lo tanto, ese es mi marco de acción. Puede ser restrictivo o puede dejarlo a la valoración de cada uno de los individuos o las colectividades y poder tomar sus decisiones. Hay todo un contexto. Sí es por la parte de cómo se gestionó la pandemia del COVID y cómo se sigue gestionando, porque
Quisiéramos que ya se hubiera declarado el fin de la pandemia, pero no, hay, como ustedes han revisado y los datos no solo en México, sino en el mundo, pues repuntes, ¿no? Repuntes de pronto lo que se conocen como olas de contagio y entonces pues, esto no ha terminado, como dicen, ¿no? En ese contexto quiero dejar planteado también que las zonas metropolitanas, como están constituidas con distintos niveles de gobierno, donde señalo, como hace un momento les mencionaba, distintas competencias, sí, distintos incluso partidos políticos, distintos niveles de gobierno, confluyen, pero sobre un problema que es común y que además que actúa de la misma manera en los mecanismos, pues la dinámica de contagio, actúa de la misma manera o demanda atención de salud pública a los ciudadanos de toda la zona metropolitana del Valle de México y también pues sufrimos y contamos las defunciones pues desgraciadamente como personas, como seres humanos, donde deberíamos tener esa visión cero que les mencionaba hace rato. Toda vida vale, así sea una. Entonces tendríamos que ver de nuestra perspectiva en una pandemia, en temas de seguridad vial, etcétera, debería ser cero defunciones, cero muertes, ¿no? Pero bueno, el contexto de las zonas metropolitanas, pues se ha ido desarrollando una institucionalidad que ha llevado, tenido altibajos, como aquí se menciona, se ha frenado su consolidación. Yo creo que desde algún momento estas herramientas de coordinación que estaban incentivando relaciones interinstitucionales vienen, sobre todo después del 2019, a disminuir esta coordinación y va a impactar también en la forma en que se ejecutan los proyectos, en que se ejecutan las políticas, en que se plantean las decisiones. Entonces creo que hay una débil coordinación entre los gobiernos estatales y municipales en la solución de todo tipo de problemas públicos, desde los servicios, ¿no? De agua potable, alcantarillado, movilidad, de implementación de políticas de salud. De por sí que muchas de estas o es facultad del Estado o de la entidad federativa, otros de la federación y otros normados por el artículo 115 constitucional y desde ahí están limitados, pero no hay límites para esa coordinación y debería ser una obligación en las zonas metropolitanas coordinarse para temas de que rebasan, insisto, sus límites político-administrativos, como son la de la seguridad, el servicio de agua potable, que además se están convirtiendo en temas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, la movilidad urbana no se diga, etcétera. Entonces, con la desaparición de este fondo metropolitano, las decisiones se eliminan estos incentivos, por ejemplo, que era, sí era financiero, sí tenían un fondo, pero de alguna manera los obligaba o los incentivaba que gobiernos estatales, municipales, inclusive el gobierno federal en algún momento con la Cámara de Diputados se volvieran o se lograran acuerdos, coordinaran, se tomaran decisiones para resolver de manera conjunta estos problemas. O sea, hacía que se decidieran en estas instancias, en las comisiones de desarrollo metropolitano, qué tipos de recursos, qué tipo de proyectos se habían estado destinando con las reglas de operación y se concretaban los proyectos. Era un incentivo creo que positivo para que se iniciara estas relaciones colectivas. Entre esta parte, este diseño que estoy describiendo, ahí también se atienden las políticas de salud. Desde luego, desde ahí se tuvo que enfrentar la pandemia, ¿no? El diseño institucional para la gestión metropolitana no ha avanzado porque sí tiene límites desde el diseño constitucional, el federalismo, ¿no? Que no permite autoridades intermedias, la forma de organización política y gubernamental, pero también incentivan, creo yo, desde esta parte, tanto electoral como el enfoque del federalismo, una actuación egoísta tanto del gobierno federal, acción individualista de los estados y los municipios,
y configura muchos juegos de suma cero, ¿no? Porque cada nivel de gobierno siempre buscará llevar todos los créditos de una política, un programa, un proyecto exitoso, es decir, lo van a cacarear, van a decir quién tiene la estrellita y muy difícil, y menos si lo relacionamos con el ámbito electoral, pues lo van a compartir, ¿no? Son éxitos no compartidos cuando además vemos de a quién promocionan. A veces hay promoción personal, gubernamental, para poderse reelegir. Es decir, todo lo que conocemos como incentivos perversos, ¿no? Que llaman a la racionalidad ya sea del votante o a la racionalidad también de los propios políticos y de los partidos políticos. Es que me vean, que el liderazgo de un presidente municipal se vea para que le puedan colgar la medallita y por lo tanto pueda continuar con su carrera política. Así lo pongo en términos llanos, ¿no? La estructura de estos incentivos normativos van desde lo financiero, los aspectos político-administrativos. Un ejemplo de a quién responden. Yo creo que antes de la fortaleza que se dio en los partidos políticos, el competir a nivel local de manera más seria, los incentivos o se respondía mucho hacia el partido político. Con la reelección se abre una ventana también para responder hacia el ciudadano, es decir, hacia el votante, ¿no? Porque necesitan o pueden o tienen esa oportunidad de ser reelectos, lo cual les permite actuar con cierta individualidad encima de acciones que requieran compartir el éxito, que requieran de cooperación, que requieran de coordinación, de acción colectiva, y esto ha debilitado las relaciones y la coordinación intergubernamentales. Es decir, hay esos elementos a los que yo puedo llamar o que ustedes también han analizado, muchos de los que están aquí presentes, analistas, profesores, estudiosos, el tema de la fragmentación, de generar este esquema en las zonas metropolitanas, hablando de niveles de gobierno no cooperativo, ¿no? Entonces ahí como señala este título, ¿no? Los incentivos perversos, por ejemplo, nada más del federalismo fiscal mexicano, donde en un tema que pareciera que haciendo todos un esfuerzo colectivo se pudiera recaudar más, pero también se pudiera incentivar a los municipios a que se volvieran más eficientes en su recaudación fiscal. El modelo como está ahora, pues más bien genera municipios perezosos y con un mal desempeño en su recaudación de recursos propios, porque están esperando las participaciones, ¿no? Pero bueno, confianza institucional y COVID, decíamos, hay también ese contexto, es el marco normativo, con eso habría que enfrentar de cómo están las zonas metropolitanas en el país, pero viene no solo a plantearse un asunto de agua potable, de movilidad, de vivienda, de uso de suelo, de cuestiones de desarrollo en las zonas metropolitanas, de empleo, sino que surge en la pandemia, ¿no? En el 2020, principalmente en México, cuando llega el inicio del 2020 y no sabemos qué hacer. El primer momento hay una dependencia del ámbito internacional, ¿no? De lo que está pasando para poder plantear una política de salud. Se está esperando que México reaccione y que plantee qué es lo que va a hacer el gobierno, pero también qué va a comunicar para que hagan la ciudadanía, cómo van a ser los modelos de atención, que si estamos capacitados, se hizo toda una discusión de la infraestructura y pues para nuestra sorpresa, y ahí están datos y ahí están las noticias, ¿no? La comunicación no formal sobre la pandemia y el comportamiento mismo del virus que no comprendíamos al inicio, estuvo plagada de elementos de confusión a nivel global, pero también se replicó de manera desafortunada por las autoridades de salud en el país, y por las autoridades de gobierno o por los gobiernos subnacionales, por la sociedad civil, etcétera. Entonces nos enfrentamos a esta parte de la desinfodemia,
¿no? Donde distintos medios acentuaron la confusión en la población sobre cómo comportarse ante un virus que pues no comprendíamos todavía, ¿no? Y que además se propagaba rápidamente y generaba una enfermedad de COVID-19 que además relacionada con otras enfermedades, pues estaba causando la muerte de muchos ciudadanos. Y en México pues nos empezó a preocupar, pero se fue configurando un comportamiento segmentado. Por un lado había confianza, ¿no? En las autoridades, pero por también otro lado había desconfianza en lo que se señalaba, ¿no? Y se señalaba por distintos órdenes de gobierno. Veíamos de pronto hasta enfrentamientos entre algún estado de la República, por ejemplo, el caso de Jalisco, con las autoridades de salud federal, cada uno con posiciones distintas sobre si está pasando algo, otros, bueno, hay que mantener la calma, pero la parte de la confianza yo creo que se la iba ganando cada vez más el gobierno federal, como fuera que creciera la política, de cómo se desarrollara la propia pandemia, pero también cómo se desarrollara la comunicación, una comunicación que también a veces desafortunada, a veces con el uso de datos, parecía más clara, pero la ciudadanía esperaba decir, ¿qué hacemos? ¿No? Más que cuántos contagios hay, cuántas defunciones. Necesitamos comprender mejor como ciudadanos y en términos llanos y en términos más cercanos a la población qué estaba pasando con el virus, ¿no? Entonces hubo esta parte, creo yo, que fue también determinante, aunque confianza institucional tiene que ver más con las reglas y demás, los niveles de aceptación y apoyo político que tuvo el presidente se traducían en esa confianza institucional, ¿no? De alguna manera, y en el ámbito local. Estamos hablando de la zona metropolitana, se replicaba en la Ciudad de México y en el Estado de México, como parecía a veces sumarse pues a las indicaciones, ¿no? Con cierta disciplina. No calificaría si correcta o incorrectamente, pero en la zona metropolitana se cuece aparte en términos de los contagios. Y vamos a ver un poquito por qué. Bueno, esos niveles de aprobación, por ejemplo, en 2020, a julio, que vino uno de los picos importantes, baja un poco la aprobación presidencial, pero creo que sigue reflejándose también en la confianza que la ciudadanía deposita en lo que se dice en las mañaneras, en lo que informa López-Gatell, en las acciones que se señalan y hasta en las acciones del propio presidente diciendo que podemos salir, que podemos consumir, que reactivemos las economías locales y por esas fechas también surge lo del detente, ¿no? Liberados de factores de confianza, desconfianza en los distintos, el desarrollo de la pandemia y la aplicación de políticas para hacer frente tuvo distintos resultados, ¿no? En esta zona metropolitana, que son más de 20 millones de habitantes, ¿no? Algunos para otras cifras, pero pues con eso, con esta población, esta superpoblación, pues es además con una densidad poblacional importante, intercambios, movilidad urbana, etcétera, pues vamos a estar más bien planteando o qué se va a tornar desde la mayor confianza en el gobierno federal, pero también se veía confianza en el ámbito local. Los datos señalan, por ejemplo, las tasas de ataque de COVID-19, algunos trabajos los ponen que en 2020, que fue el año donde nos sorprendió la pandemia, fue de 36.62 casos por 1,000 habitantes, mientras que a nivel nacional fue del 11.16, ¿no? Y entonces, sumando al Estado de México, que aunque estuvo una tasa por debajo de la nacional, tenemos también que el Estado de México pues es distinto en cuanto a su territorio, pero podemos inferir que de todas maneras en el Estado de México, en los municipios conurbados, en estos que conforman la zona metropolitana del Valle de México, que las tasas son muy parecidas a la Ciudad de México. Entonces estábamos hablando de un ataque
¿no? De un contagio, de una eficacia en cuanto a la transmisión del virus muy alta, ¿no? Y tenemos que, además se enfrentaba a otra situación, que el 31.1% de la población de esta zona metropolitana no estaba afiliada a ningún servicio médico. Entonces, eso es lo que primero se plantean y yo creo que la política federal vino desde esa preocupación de que no tenemos capacidad hospitalaria y no estamos adaptados, ¿no? La zona metropolitana del Valle de México ha tenido un nivel de contagios muy altos. Ustedes lo han visto hasta a marzo del 2022. Hay más de 1.800.000, casi 2 millones de contagios y más de 80,000 decesos, ¿no? El municipio con más contagios, o más bien la alcaldía en este caso, el ámbito local, es más de 200,000, y en los municipios con menos, Papalotla, y si lo vemos así, más decesos en Iztapalapa, y con menos Ayapago, también en el Estado de México. Todos estos, los que mencioné, son parte de la zona metropolitana del Valle de México, es decir, el comportamiento tanto de los menos como los más está centrado en la zona metropolitana. ¿Qué hace pensar en eso? Porque en unos funcionó más, puede tener que algunos estén con menos densidad poblacional, tengan una menor movilidad, menor número de habitantes, pero si vemos como una unidad a escala metropolitana con posibilidades de coordinar a los gobiernos, nos tenemos que enfrentar a una pandemia así peligrosa, pero creo que lo pudimos hacer con mayor eficacia, siendo más coordinados, teniendo mayor claridad en cómo se moviliza las personas en esta zona, ¿no? La proporción de población contagiada por COVID respecto a la población total en la zona metropolitana del Valle de México fue el 31%, ¿no? Y aquí vemos la dinámica de contagios, ¿no? Contagios, ahí se ve toda la zona metropolitana, también tomado de ese estudio del Centro de Estudios de Opinión Pública, Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, cómo se va marcando en la cuestión de contagios, pero después me llama la atención de estos dos mapitas que tomé de ahí, la propia dinámica que yo sí puedo inferir, y ustedes a lo mejor tienen otras, ahorita pueden decir. Creo que sí hay una dinámica centrípeta. Primero, los servicios de salud, los contagios están en la Ciudad de México y su zona metropolitana, sobre todo los municipios más grandes, y en algún momento Claudia Sheinbaum podía decir, están viniendo para acá hacia la atención y demás, necesitamos readecuar y adecuar la capacidad hospitalaria, además con el equipo necesario, las camas necesarias para atender. Pero también después viene la dinámica centrífuga, que tiene que ver con los decesos. Entonces yo veo contagio, inmediatamente atención. La parte de los decesos, pues donde queda registrado la defunción, donde los habitantes de estos municipios que se ven ahí, aparte de las alcaldías, pues tienen también un mayor número de decesos, y se ve la mancha cómo se expande, ¿no? Casi como fue nuestra dinámica de crecimiento de la zona metropolitana. Primero una dinámica centrípeta que atrae la migración campo-ciudad y el crecimiento urbano, y después va expandiendo cuando ya la gente llega a poblar toda la parte limítrofes con el Estado de México, pero también salen del centro, etcétera. Es decir, hay dos. Son efectos incentivados, desde mi punto de vista, por la centralización de los servicios y la reconversión hospitalaria en la zona metropolitana, principalmente la Ciudad de México, ¿no? Recordemos que el centro Banamex, el centro, distintos ámbitos que tuvieron que, alguna infraestructura, incluso alberca olímpica, etcétera, estuvieron adaptándose, reconvirtiendo para que tuvieran capacidad de recibir
a los enfermos por COVID, y ya sea con respiradores o también con la disposición de camas para su atención. Entonces se concentran en estos 16 alcaldías, en estos 56 municipios, y tenemos que los efectos son los mismos que en la Ciudad de México, todo lo que estuvimos viendo, pero había comunicaciones distintas, parecía a veces que había medidas diferentes para toda la zona metropolitana, tanto que lo que señalaba la jefa de gobierno, el gobierno federal, la jefa de gobierno, y después se tenían que esperar a veces días en estos propios municipios de la zona metropolitana que el gobernador o las autoridades de salud del Estado de México dieran otras indicaciones. Entonces en eso vamos, ¿no? La estrategia de reconversión, desde luego que tuvo éxito, fue muy rápida, como se mencionó, pero se concentró en la capital del país. Sí benefició a los municipios mexiquenses, metropolitanos, pero también impactó y como que una parte no se sabía bien quiénes eran del Estado de México, quiénes eran del número de contagios y de funciones. De pronto veíamos todo está concentrado en la Ciudad de México como punto neurálgico, pero en realidad había una dispersión, ¿no? Entonces se logró avanzar en la reconversión de los sistemas de salud para atender el COVID, pero creo que los municipios, sobre todo, se limitaron a disponer camas, respiradores en alguna parte, pero como política del gobierno federal, que confluye con otra transformación, que fue la creación del INSABI, desaparición del perdón, desaparición del Seguro Popular, y entonces eso creo que es un factor importante. En la zona metropolitana, los municipios no tuvieron oportunidad de implementar estrategias, y mucho menos estrategias coordinadas para hacer frente a esta pandemia con el objetivo de disminuir el número de contagios, adquisición de la enfermedad respiratoria y la posterior muerte. Creo que faltó y quedamos todos atentos, así como cuáles son las indicaciones, más allá de que no salgas, de que uses cubrebocas y uses gel antibacterial, iban a ser los municipios que además tenían proximidad hacia las zonas críticas de contagio, que hubo muchos mapeos al respecto y que pudo haberse atendido la movilidad, la atención y otras cuestiones para evitar primero la dispersión del virus y después que tuvieran posibilidad de acceso a la atención médica. Las políticas coordinadas se limitaron a eso, a difundir el cierre, etcétera, y los municipios, sobre todo en esta parte que es los municipios del Estado de México pertenecientes a la zona metropolitana, no cerraron los comercios, mientras que la Ciudad de México sí, y de pronto había políticas y medidas diferentes, ¿no? Entonces había muchas de estas cuestiones como vamos a utilizar, se prestó mucho a perder seriedad, aunque en buena parte de la población confiaba más en lo que le señalaba el gobierno que a lo que le pudieran señalar otras instancias, pero estoy hablando del gobierno federal. El gobierno estatal disminuía el nivel de escucha o de atención a lo que indicaban, y después el gobierno municipal prácticamente observando, y se limitaban a acciones muy locales, ¿no? Muy de medidas básicas de sanitización, de cuestiones así. La semaforización, la alerta sanitaria que se implementó en la zona es que prácticamente replicaba también la estrategia, ¿no? Entonces, lo cual no permite medir del todo la confianza, qué tanta confianza le tenían a lo que decía el gobierno del Estado de México, por ejemplo, con referencia al gobierno federal. Y ahora hay una preocupación. Así como está el mapa, derivado de esta falta de coordinación, de relación interinstitucional, pues así estamos generando información que deja este gran huequito
que nada menos y nada más es la Ciudad de México, ¿no? Entonces le dejamos ese huequito. Y si fuera la Ciudad de México, deja todo el entorno de la zona metropolitana, es decir, vamos a medir aparte. Y este medir aparte también decía, pues vamos a sacar o vamos a implementar medidas distintas, ¿no? De pronto se comunicaban los medios de comunicación centrados en la Ciudad de México y de pronto no veíamos tampoco cuáles eran las participaciones de los otros niveles de gobierno, ¿no? Entonces esperábamos lo que nos dice la Secretaría de Salud. Hubo presencia, sí, de gobiernos yuxtapuestos, de pronto vemos a ver qué papel tiene el que algunos sean del PAN, otros del PRI, otros de Morena, sobre todo al inicio de la pandemia, que vemos un mapa parecido al que aparece en la zona metropolitana, verde ecologista, PRI, Morena, PAN, incluso Movimiento Ciudadano, en la zona metropolitana, pero vemos, bueno, esto es relevante, el que también sea un elemento que a veces dificulta la cooperación, la coordinación y demás. En este caso, creo que, digo afortunadamente, porque no es así, la realidad nos marca que más bien actúan de manera individual y si se hubiera necesitado la coordinación, simplemente no se hubiera dado. Entonces, no jugó un papel éxito o fracaso en la implementación de las políticas de salud porque no realizaron acciones relevantes, como ya lo había mencionado, ¿no? Es decir, hay mucha actividad, se dedicaron a registrar defunciones, a gestionar los panteones, porque eso lo marca el artículo 115 constitucional, que además se vieron saturados, no era una cuestión sencilla, se entiende, pero como una estrategia de contención, una estrategia de evitar los contagios y después que también ayudaran a gestionar la atención por enfermedades de COVID, no lo hicieron. Entonces no hubo esa marca, ¿no? Pareciera que a veces así se plantean los medios de comunicación, ¿no? Que la yuxtaposición, y más después de este 2021, donde se ven marcadamente diferenciados y de pronto en la Ciudad de México, por ejemplo, casi parten dos o se parten dos, y después con la gestión del COVID y podían decir, ay, ya ven, ahí la mayoría de Morena es donde está marcado como las zonas de contagio. No necesariamente, en realidad yo lo que veo es que la parte política no influyó, sobre todo la yuxtaposición en términos de municipios, pero sí influyó en términos de la Ciudad de México, que sí iba acorde con la política federal, aunque en algún momento se contradecían, ¿no? En el cambio del semáforo de parte de Claudia Sheinbaum señalando que no, este, que ya estaban en condiciones y el López-Gatell diciendo que la Ciudad de México estaba en rojo todavía, etcétera. Pero salvo esas cuestiones, creo que hubo coordinación, el Estado de México hubo disciplina, aunque se tardaban y parecían llevar otra política distinta por característica de todo el Estado, más no de la zona metropolitana. Yo lo que quiero mencionar es eso, ¿no? Deben desarrollar una estrategia o no desarrollaron esa estrategia coordinada junto con las alcaldías y los gobiernos estatales para analizar la dinámica de contagios, la ubicación de las zonas con mayor contagio, la movilidad de los vectores o de los enfermos, las medidas de evitar la propagación desde el confinamiento, pero bajo la supervisión de esos grupos poblacionales. Tenemos, por ejemplo, todas esas herramientas en la zona metropolitana que nos permitió ver la movilidad. Ahí hay un mapa de rutas y de su nivel de riesgo por rutas, por tanto el tiempo de trayecto, ¿no? El lado donde está la figura de la mujer tiene que ver con el tiempo de traslado desde estos municipios en la zona metropolitana. Entre más tiempo de traslado puede ir además por la saturación de las líneas, de los autobuses, del metro, se puede ver el riesgo y se puede medir perfectamente el riesgo de contagio, ¿no? La confianza institucional en los gobiernos subnacionales sí jugó ese papel relevante, me refiero a las entidades federativas,
pero pudo haber causado también efectos negativos en cuanto a los contagios y la mortalidad, un poco como esos incentivos perversos, es decir, te doy una indicación de que no pasa nada, que tengas confianza, de que compres, de que salgas, de que interactúes, de que viajes para reactivar la economía o de que uses, con que seas honesto o que no robes y demás, tu honestidad es un protector para la enfermedad y quien lo dice pues son gobiernos, o sea, son representantes del gobierno, va a actuar distinto la gente y es además un gobierno que le tiene confianza, que tiene altos índices de aprobación, ¿no? Entonces la comunicación política además no restrictiva, ¿no? Como en muchos otros países, ejemplos son desde la parte de Corea, China y demás, muy restrictiva, a la libertaria como Estados Unidos, Brasil, México, que donde vemos las consecuencias creo que van por ahí, ¿no? Es decir, la medida pudo haber sido como la fábula de la rana y el alacrán, súbete, yo te llevo, y el otro, bueno, el otro dice, crúzame el río, el alacrán, pero dice, no, porque vamos a picar, le dice, no, confía en mí, yo, si te pico, nos vamos a hundir, al final cruzan el río, el alacrán le pica, dice, ¿por qué me picaste? Ahora nos vamos a hundir y yo voy a morir, nos vamos a hundir, dice, porque yo no voy a dejar de ser alacrán. Es decir, una política mal planteada, mal diagnosticada y por más confianza que tengamos en el gobierno, pues nos puede traer resultados equivocados. Durante la pandemia, la confianza en las instituciones determinó ese seguimiento de las medidas sanitarias por parte de las personas en algunos países, ¿no? O sea, es decir, tenemos confianza en lo que nos dice el gobierno. En un estudio, por ejemplo, de Edelman Trust, que aplica 33,000 encuestas en línea en 28 países entre octubre y noviembre, encontró que la credibilidad de las instituciones está en juego. Sí está en juego, pero como dice aquí, entre ellos México y Brasil, difundieron alguna información errónea acerca del coronavirus y aún así sí se tuvo altos niveles de confianza en lo que se señalaba, ¿no? Y además porque la línea sí venía desde el Ejecutivo y recordemos muchas de las medidas que señalaba López-Gatell, cuestionando desde una jerga científica o médico-científica que, aunque estuviera desde el punto de vista también médico-científico en debate, era difícil de contradecir, ¿no? Tanto en las cifras como en los tratamientos, como en la dispersión del virus, en la lógica de contagio, y escuchemos y también de los síntomas y de su grado de letalidad, que yo creo que eso fue muy, muy complicado, ¿no? La tasa de mortalidad en la Ciudad de México fue del 2,84 por 1,000 habitantes en ese 2020, un momento muy difícil. Después tuvo sus picos y también no bajó de ese nivel, ¿no? Pero también derivado de la desaparición y esta recentralización, volviendo al inicio de los recursos que antes eran destinados al Fondo Metropolitano, así como una nueva centralización de financiamiento, provisión, infraestructura y fuerza de trabajo para la atención de servicios de salud, pero los programas sectoriales de salud 2019 y 2024 generaron una especie de inacción por parte de los gobiernos estatales y de los municipios en las zonas metropolitanas del Valle de México. No hubo una facultad no clara para quién iba a enfrentar estos temas, ¿no? Como consecuencia, tanto de los niveles de coordinación o los niveles, o más bien toda la institucionalidad en la zona metropolitana, toda la parte que falta en cuanto a incentivos para cooperar, el egoísmo de los gobiernos, la parte política para poder cooperar juntos a enfrentar una pandemia, se hizo compleja y generó esa dinámica también por un lado, desconfianza en los gobiernos nacionales, pero confianza en lo que les decía el gobierno federal, que además
el gobierno federal, y lo replicaba mucho la Ciudad de México y a veces el Estado de México, era no restrictiva, no restrictiva. Y esto, los resultados, pues están a la vista, ¿no? A marzo de 2022 se acumularon un total de 1.787.221 contagios y más de 80.200 decesos. Entonces, yo ahí lo dejaría. ¿Y por qué es la importancia de los incentivos que podamos generar desde la comunicación, desde la confianza, y que tanto creemos que no siempre la credibilidad y la confianza en las instituciones pueda generar los mejores resultados? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado David. Por ahí, bueno, pues es un tema que claramente llegó a impactar a las zonas metropolitanas, ¿no? Aquí, yo quiero comenzar con una pregunta, ¿no? Para dar inicio, porque ya en el chat tenemos algunas otras. Em, bueno, ¿tú crees que la Ciudad de México, que es parte de esta zona metropolitana, tuvo mejores estrategias que los municipios que no pertenecen a la Ciudad de México? O sea, estos municipios conurbados que están en el Estado de México e Hidalgo, o sea, ¿la Ciudad de México tuvo o sea, mejores estrategias que los demás? No, yo creo que, como decía, los resultados son para toda la zona metropolitana, y buena parte de esas defunciones y de esos contagios pues, tiene que ver con de cómo se enfrentó en la Ciudad de México. Iztapalapa es de los que más defunciones tiene, la que tuvo mayor número de contagios, y no creo que no hubo una buena estrategia en el sentido, por ejemplo, eh, sabemos mucho de la concentración de la estrategia en una parte de la Ciudad de México, pero no, por ejemplo, no se analizó la movilidad, no se analizó la parte del confinamiento en las zonas rojas, como ellos mismos le llamaban, y después esa parte, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ir. Perfecto, muchas gracias, David. ¿Alguien más por aquí de nuestros, tenemos a Javier? Vamos primero con la que tenemos en el chat y después con el doctor Javier. Ok, bueno, la voy a leer textualmente como nos hacen llegar en el chat. Estimado David, muchas felicidades por tu presentación. Esperamos ver publicados los resultados. Es notorio el problema de descoordinación y los problemas para hacer frente a la pandemia. Claro que no sé si había una estrategia real federal y de la Ciudad de México de evitar o controlar el contagio. De ahí se deriva la siguiente pregunta. Bien señalas que la confianza es en las instituciones, pero ya pasada la coyuntura y reflexiones del hecho duro, con algunos objetivos de percepción, se hacen las siguientes dos preguntas. ¿A qué atribuyes la confianza en las personas AMLO ante altos contagios y decesos por COVID? Y la segunda pregunta sería, ¿qué tipo de instrumento o técnicas estás considerando para observar esa confianza institucional en la gestión de la pandemia? Ok. Las estrategias de evitar el contagio, es evidente que no iba por ahí, aunque creo que con eso pudo evitarse el nivel de hospitalizaciones y de defunciones, porque es casi como en el marco lógico, en la metodología. No hay que ir a la causa. Deberíamos haber atacado primero el número de contagios en esa correlación de estas variables para poder evitar las enfermedades. Además, tomar en cuenta las comorbilidades, que fue un asunto también que ellos tenían bien medido y sabían también dónde estaban. O sea, sabíamos dónde estaban ubicados porque hay un montón de mapas, ¿no? Confianza en las personas en AMLO es un asunto que se ha ido construyendo, tiene un liderazgo de contexto. Yo en algún momento decía, no es un liderazgo carismático en algún momento,
pero creo que ha ido construyendo en el contexto ese carisma y que está sustentado además pues en un montón de recursos que todavía tiene de un sistema presidencial y que un presidente además controle y centralice programas federales, recursos, decisiones, correcciones en la mañanera, fije la agenda pública y que no tenga esos niveles de aceptación, porque yo digo, es distinto la confianza a la aceptación, pero sí está afectando a los niveles de confianza. Hay instrumentos, el IMCO ha medido los niveles de confianza institucional, ¿no? En los gobiernos, pero en eso sí, en la prestación de servicios, en los programas de salud, en estas cuestiones. Entonces, esos instrumentos hay que utilizarlos, o sea, en esos me voy a basar. Yo no voy a, para este artículo, si se me complica técnicamente, pues aplicar encuestas a toda la Ciudad de México, zonas metropolitanas, ¿no? Porque es un trabajo individual. No lo tengo dentro de un proyecto, me hubiera gustado presentarlo y acaso de ahí hubiera financiamiento, pero ya hay datos, ¿no? Hay datos de confianza institucional, cómo responde la gente y cómo atiende a las reglas, normas, cómo ve también los servicios, ¿no? Cómo los valora, si le tiene confianza en los hospitales, si tiene confianza en las instituciones políticas, partidos políticos. Está la metodología del Latino Barómetro, por ejemplo, en confianza institucional. Entonces hay donde echar mano ahorita, tanto en la metodología, en las técnicas, y pues en eso andamos, ¿no? En la exploración. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor David. Doctor Javier, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, mi estimado David, pues primero muchas gracias por aceptar la invitación de este ejercicio, pues, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, ¿no? Muchas gracias por la ponencia. Me parece que sí abordas elementos interesantes que nos permiten ya ir avanzando en el estudio de la pandemia, pues ya justamente con más calma, ¿verdad? Después de que ya pasó, digamos, la emergencia. Bueno, eso espero, como también lo dejas por ahí ver, ¿no? Que quién sabe en qué punto exactamente estemos. Pero mira, yo quisiera empezar con dos preguntas que me gustaría ver cuáles son tus apreciaciones. La primera sería, ¿cómo ves esto? ¿Existe, digamos, una correlación entre la confianza institucional y las capacidades institucionales, digamos, de los gobiernos? O sea, uno supondría que a mayor capacidad institucional para atender problemas públicos hubiera una mayor confianza, ¿no? Pero pues en general uno nota que las capacidades institucionales pues son bastante débiles y creo que la pandemia justamente los mostró, ¿no? Entonces, me gustaría escucharte, ¿no? Tú que eres un experto en esto de la confianza institucional y las capacidades, ¿cómo lo estás viendo, no? O sea, en qué medida sí hay una correlación o no la hay, ¿no? Me gustaría un poco que comentaras eso. Y la otra es una cosa que hay varios estudios que ya he estado ahí revisando que han ido apareciendo, donde pues dan datos interesantes en los que dicen que los países más populistas, ¿no? Fueron donde más decesos hubo, ¿no? Con la pandemia. Es decir, parece que hay una correlación entre que aquellos gobiernos populistas, incluido desde luego México, pues hay una correlación ahí interesante entre que, pues, estos gobiernos atendieron de una manera la pandemia y esa manera de atenderla, pues, tradujo o produjo más bien muchos decesos, contrario a otro tipo de gobiernos no populistas en donde los decesos fueron mejor controlados o se pudieron evitar de mejor manera, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, en vez de la variable populismo, ¿tú crees que la variable zona metropolitana, también, o falta de coordinación entre gobiernos municipales o metropolitanos, tuvo también un efecto similar? Es decir, si hubiera habido mayor coordinación metropolitana, si hubiera podido evitar más decesos, o dicho de otra manera, ¿cuál es el efecto, digamos, en la pandemia, particularmente en su expansión o en sus decesos, de la no coordinación metropolitana? O sea, entiendo que es complicado de medir, pero a ver si nos puedes ahí, desde tu perspectiva, apuntar algo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, sí, por la pregunta, doctor. Como siempre, muy complejas, ¿no? Pero retadoras en el sentido de que sale ahí hasta un libro,
¿no? Pues, un estudio donde participen todos ustedes, que más bien ustedes sí son los expertos. Pero sí, fíjate que creo que sí existe esa correlación entre la confianza institucional y la capacidad institucional. Por eso yo decía, fíjate que, o les comentaba cuando la yuxtaposición política. Qué bueno que los municipios, con esa pluralidad, no tuvieron un papel relevante, por ejemplo, en la atención, que sí lo debieron haber tenido en la estrategia, pero no tienen las capacidades institucionales ni siquiera para prestar a veces cuestiones de servicios públicos, de los cuales están obligados por la Constitución. Imaginémonos en un tema tan complejo como es la atención a la salud. Yo creo que ni siquiera lo demandaron, ¿no? Y fue correcto, actuaron de manera responsable al no exigir meterse en un tema más allá, ¿no? Y yo creo que sí hay una correlación, porque una vez que les hubieran dicho, bueno, listo, te toca hacer esto en el tema de atención, ¿no? Que es el que es más complicado, que no, yo creo que no les compete, no tuvieran las capacidades institucionales, ¿no? No tienen de ninguna manera ni desarrollo organizacional, ni dinero, ni finanzas, ni ni hospitales bajo su gestión, porque además pues, la estrategia nueva de tanto la de reconversión como la estrategia de salud es distinta, es recentralizadora, ¿no? Está centralizando. Entonces, menos ahí, insisto, que han debilitado más bien las capacidades institucionales que pudieran haber tenido en algún momento el ámbito metropolitano, el ámbito inclusive estatal y sobre todo el municipal, como siempre, pues les toca bailar con la más fea, ¿no? Datos de los países más populistas, hubo más decesos, también por ahí lo leía, pero sí creo que tengo que relacionarlo con la otra parte que me decías, ¿no? De las variables, de si las zonas metropolitanas o no. Brasil, Estados Unidos y México son países de alta densidad poblacional, la mayor parte tienen unas ciudades enormes. Primer acto, como dicen por ahí, no hubo una estrategia, ¿no? La estrategia más bien venía también centralizada. Me llama la atención el estilo de Donald Trump, era también de no pasa nada, no creo en la pandemia y bla, 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 y el país de la libertad, ¿no? El de China sumamente restrictivo, utilizando tecnologías de la información, los teléfonos celulares para ubicar a los contagiados, a los enfermos y que no pudieran moverse, ¿no? Con el geoposicionador. Restrictivo totalmente. Pero no, bueno, no populista, pero China es popular, digamos, por ahí. Pero Donald Trump, no creo, terminó contagiado, Bolsonaro lo mismo, no creo, pero también es que es difícil para un líder de tal niveles de aceptación como AMLO, como inclusive Donald Trump, ¿no? Aunque haya perdido una elección, decirle a la gente, pues no salgan y yo voy a tener una política restrictiva, que sí hubo en muchos países, pero que tampoco demostraron mucha eficiencia a la hora de medir tanto contagios como defunciones. Es el caso de Colombia, que sí declaraban a nivel municipal, allá el papel de los municipios era muy claro en las zonas metropolitanas. Yo estuve en algún momento de la pandemia, ya de los últimos picos, de hecho me contagié allá, fue restrictivo totalmente, era toque de queda, ¿no? Era toque de queda y asistir a los lugares solo mostrando tu carnet de vacunación. Si no, no te dejaban entrar y además así todo eso restringido a las mesas, todas estas cuestiones del distanciamiento. Pero recuerdo los datos de las mismas fechas y al menos proporcionalmente eran parecidos a los de México en algunas ciudades. Entonces yo creo que sí, el asunto metropolitano. Al fin, a ver, vamos a partir desde que en paz descanse Mario Molina y el cuate chino
analizaron la dinámica de contagio, que era por transmisión aérea, que hasta le querían decir que sacara ese artículo de la revista científica porque no era cierto. Cuando dijeron que sí era cierto, que no era la superficie, sino que más bien el virus sí era por transmisión por los aerosoles, la política era obvia que en las capitales o zonas metropolitanas que tienen ese nivel de interacción con el mundo, iba a haber más contagios, ¿no? Una vez que llegó el primer avión a la Ciudad de México, la dispersión del virus fue aceleradísima. Y pues es la capital, algunos otros, Monterrey, Guadalajara, desde luego Puebla, pero la Ciudad de México era neurálgica. Luego todo el número de viajes que se hace al día, ahí están todos los datos. Transmisión y la gente que trabaja en restaurantes, que vive en la zona oriente pero trabaja en el centro, o vive en la zona oriente, trabaja en el norte, vive en el norte y trabaja en el centro. Y es una interacción inmensa de más de 20 y tantos millones de habitantes. Creo que era muy difícil, pero era más difícil si no se establece una estrategia, como bien lo mencionaban hace rato en la pregunta. Creo que no hubo estrategias para prevenir la dispersión del virus, más bien hubo una estrategia posterior para evitar las defunciones, y muy lamentable porque porque además no dependía de los gobiernos. Yo sería muy irresponsable en decir que tuvo la culpa el gobierno federal, el estatal, cuando la enfermedad no se comprendía, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud, por ellos mismos. O sea, no sabían si había un tratamiento. Las vacunas todavía empezaron, además de muy aceleradas, desde luego, pero aún así un virus tan letal y tan contagioso, el nivel de contagio es altísimo, no alcanzaba ya una estrategia reactiva. Eso sí creo que no se anticiparon a las estrategias, eso sí podríamos decirle. Y la comunicación política sí es clave, por eso yo decía, tanto para hablarle a una zona metropolitana, a un país entero, sí debe haber algo que, aunque sea filosofía de la administración, aunque esté en la ética, debe haber ética de la responsabilidad. O sea, sí debe haber una ética de la responsabilidad porque son servidores públicos, porque son gobiernos y no pueden dar información a la ligera de que no pasa nada, de que es un catarro, de que puede quitar con evitar con un detente o siendo honesto. Yo creo que esa parte, sin ser tan duro pues con el presidente, creo que sí debe estar marcado por una ética de la responsabilidad, porque es un asunto de salud pública, es un problema global. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí en el chat tenemos otras 2 preguntas, en lo que los demás colegas que nos acompañan pueden empezar a también a participar. Bueno, pues aquí lo voy a leer textualmente en el chat. Dice: buenas noches, doctor David, gracias por compartirnos su investigación. La pregunta es: ¿las instituciones de salud federal, IMSS, ISSSTE y estatales abordaron la pandemia desde una perspectiva jurisdiccional o desde una regional o metropolitana? Está apagado el micrófono. Okay. Sí, bueno, por eso es importante ver también en el 2019, como veíamos en la presentación, la reestructuración y recentralización de todo el sistema de salud, ¿no? Desapareció el Seguro Popular, se creó el INSABI y la estrategia 2019-24, que tiene que ver con la salud. Entonces pone a las instituciones de salud federales en una misma canasta, es decir, coordinado por el gobierno federal, no descentralizado. Entonces, abordaron más bien una perspectiva jurisdiccional sí, porque hay una estrategia y cambian la normatividad federal, pero no desde un punto de vista regional ni metropolitano.
eso sí, y yo creo que hubiera sido una gran oportunidad para que como metrópoli, como megalópolis, que siempre estamos alardeando de que somos una ciudad de las más grandes del mundo, etcétera, pudimos habernos coordinado mejor para enfrentar, insisto, desde los contagios hasta la propia atención médica, porque es muy lamentable el mapita, y yo así lo leo, a lo mejor ustedes no, pero el de contagio centralizado en la Ciudad de México, pero el de defunciones se dispersa la mancha y se va hacia los otros municipios cercanos, ¿no? Los más cercanos a la metrópoli, donde no hay una diferencia en dónde empieza y termina la Ciudad de México, ¿no? Y eso es lamentable porque significa que quizá sí sí se atendieron en la Ciudad de México, sí se atendieron en hospitales de primer nivel, adaptados, con respiradores, pero también no les aseguró sobrevivir, ¿no? De hecho, pues yo recuerdo que presentaron un respirador por ahí, mexicano y demás. Pues yo no sé qué pasó con ese proyecto, yo creo que nomás fue de uno o dos o tres, pues quién sabe, la verdad. Este, a mí, a mí lo que me llama la atención es que, como pasa con los temas de seguridad pública o homicidios dolosos, ¿no? Que lo veamos desde una perspectiva solo de números, ¿no? De que se murieron tantos y se contagiaron tantos y tantas defunciones. Sí, ya es una mala política. Pero detrás de cada uno de esas defunciones hay una historia, y en la zona metropolitana, pues marcada también por la falta de acceso a los servicios de salud. Vimos el dato ahí, ¿no? 30 y tantos por ciento que no tenía, no estaba afiliado a ningún tipo de institución de salud, cuestiones de marginación, cuestiones de precariedad que tiene que ver con el acceso al agua y demás. Entonces, todo eso agravó. Por cierto, sí, la otra vez escuchaba un estudio de una doctora del Instituto de Investigaciones Económicas, y sí, tenía en su trabajo, hay una correlación muy fuerte entre marginación, entre precariedad, entre condiciones de pobreza, y mortalidad o mortandad en COVID, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que sea Iztapalapa, la zona oriente del Valle de México y otros municipios que tienen estos grados y estos problemas de desarrollo social estuvieron marcados también por eso, o sea, sí influyó. Y por eso la ponencia o la charla de hoy va muy enfocada a la acción del gobierno, porque creo que debemos tomar todos estos datos para diseñar políticas, estrategias coordinadas, ¿no? Creo que en algún momento va a ser necesario, por ejemplo, en el tema del agua, el agua que va a impactar también en cómo atendemos el sector salud, ¿no? En cómo atendemos cuestiones de precariedad, de pobreza, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, Carlos Zamora también nos pregunta, ¿qué actores apelaron a que los gobiernos abordaran la pandemia desde una perspectiva regional o metropolitana? No, pues yo no, yo creo que más bien ahí justo cuando vino el desmantelamiento de la poca institucionalidad de las metrópolis, que fue la desaparición del Fondo 23, del ramo 23, Fondo Metropolitano, más otras cuestiones donde más o menos se coordinaban, eh, pues no, ya ante una debilidad de esas características, no hubo. Y además se juntó con las elecciones, por eso, si no intervinieron los municipios, pero claro que los municipios se dedicaron a promover, o los partidos políticos a promover su continuidad, unos, otros la competencia, que fue en 2021. Entonces, nadie dijo queremos coordinarnos, más bien mi hipótesis o la parte que yo digo, mi presupuesto que debo probar más adelante,
pues es que actúan de manera egoísta, delineados por los intereses político-electorales, ¿no? Entonces el 2021 se vio, pero ya no estuvo la pandemia como queremos participar, o una demanda de diseño de estrategias y políticas. Nadie lo planteó prácticamente. Muy bien, muchas gracias, estimado David. ¿Alguien más que tenga alguna intervención de los que nos acompañan aquí en la sesión? Bueno, por aquí tenemos un mensaje que nos envía Roberto Mejía, que dice: doctor Alberto Arellano, este mensaje es para felicitarlo por la gran labor realizada en este seminario durante el 2022. Grandes ponentes y un trabajo de coordinación excelso. Por favor, hacer una extensiva la felicitación al equipo del Colegio de Jalisco, a Zaira Rivera y a todos los que hacen posible el seminario. Muchas gracias. Bueno, ahí son de los comentarios que tenemos aquí en el chat. Por ahí, ¿alguien más que tenga alguna intervención para el doctor David? Parece que no. Muy bien. Entonces, bueno, pues, estimado David, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y el CU Ciénega de la Universidad de Guadalajara, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, pues agradece su presencia en este seminario permanente de estudios metropolitanos. Le voy a ceder la palabra a los dos organizadores. David, no sé si tengas algún mensaje de cierre o para finalizar este seminario. Sí, pues nada más que agradecer a cada uno de ustedes, a Javier Rosiles, amigo, muchas gracias. Doctor, al doctor Alberto Arellano, luego a ti, Norwin, que siempre ha estado pendiente de estos temas, y además que un tema que, como empecé con esta charla, que es necesario retomarlo y trabajar desde la academia para convencer de las virtudes que es incentivar la coordinación metropolitana, las relaciones intergubernamentales, porque vienen no solo la pandemia, hay problemas que rebasan los límites políticos territoriales de cualquier municipio, de cualquier entidad federativa, que tienen que ver con el medio ambiente, la gestión integral del agua, los residuos sólidos, el tema del alcantarillado, ¿no? Evitar inundación, zona metropolitana del Valle de México, la contaminación, etcétera, más los que vengan a nivel global, ¿no? Entonces necesitamos convencer ustedes, más que son estudiosos asiduos y serios de este tema, y a través de este laboratorio, además que es un gran espacio, convencer a los decisores, a quien está tomando decisiones, a quien diseña políticas públicas para la atención de estos graves problemas, que no son un asunto técnico, son asuntos que afectan a la población y a grandes poblaciones, ¿no? Estamos hablando de millones de personas que irán además en aumento. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor David. Y bueno, pues cerramos con un mensaje de el doctor Alberto Arellano, cediéndole la palabra. Muy bien. ¿Inicio yo o quieres iniciar tú, Javier, o igual como tú digas? Si quieres yo, para que tú cierres, porque pues, tú eres el anfitrión en la casa. La cosa. Bueno, pues primero pues agradecer mucho a mi estimado David. Bueno, el doctor David, yo pues le digo amigo, perdón, pero es el doctor David, un experto en esos temas. Pues muchas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Te reitero mi agradecimiento siempre. Y también agradecerle a Norwin, ¿no? Que se dio aquí el espacio. Está muy ocupado ahorita con el cierre, ya saben, de calificaciones, sin embargo, aceptó, encantado de ayudarnos aquí con la moderación. Muchas gracias también, amigo Norwin. Y bueno, pues también yo sí quiero agradecer, pues desde luego a Alberto Arellano, a Magdiel, que son pues parte de la organización de estos eventos, ¿no? Que en el caso de Alberto, pues es ese motorcito que siempre está haciendo cosas y nosotros pues nada más nos damos ahí
ahí sumando. Muchas gracias, Alberto, pues siempre por estarnos invitando y seguramente que el próximo año será tan exitoso este seminario como lo ha sido en esta ocasión. Y también, pues bueno, aprovechando que está aquí Roberto, pues sí, también quisiera ahí agradecerle, porque, pues bueno, finalmente el Colegio de Jalisco, hay que decirlo, pues es un ejercicio, el Laboratorio de Estudios Metropolitanos, al que desde un principio, con mucho gusto, se sumó la Universidad de la Ciénega, ¿no? Pero pues entendemos claramente que el Colegio de Jalisco tiene toda una tradición, ¿no? Y agradecemos mucho que nos permitieran pues incluirnos en este proyecto y agradecemos mucho pues siempre esta anfitrionía, ¿no? Como digamos la institución que encabeza este ejercicio. Entonces pues muy agradecido a nivel institucional, pues desde luego ahí con Roberto, que es el que siempre nos ha, pues de manera muy amable, muy generosa, diría yo, pues permitirnos ahí pues irnos juntando, ¿verdad? Y irnos ganando un poco de prestigio, me refiero como universidad que estamos pues apenas ahí creciendo y trabajando en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, y pues bueno, pues a seguir con esos ejercicios, ¿no, mi estimado Alberto? No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Digo, sí es necesario, digo, en este cierre, digo, agradecerle al doctor David Morales por excelente cierre del seminario. O sea, yo creo que fue de lujo. Y bueno, y agradecer institucionalmente a la Universidad de la Ciénega de Michoacán, al Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, ya en lo personal a ti, a Magdiel y a ti Javier, a Norwin también que está con nosotros. Y al final, digo, vamos haciendo como una especie de red de equipo, y digo, yo me siento muy a gusto con ustedes. Obviamente, el seminario, y qué bueno que aquí están el doctor Roberto Mejía, la doctora Elisa Campos, el maestro Carlos Zamora, Ciaira que nos ha estado acompañando, Cristóbal Cázares que están allí, y otras personas que, bueno, Jesús que ha tenido, pues, Jesús Brombila que ha tenido problemas, y otras personas que a lo mejor en el cierre ya se les dificultó, pero también han sido constantes. La idea es de, bueno, de agradecerles porque al final traemos un ponente, lo que tratamos es de que se sienta con la libertad de tomarse el tiempo, de no presionarlo y pues que se vaya dando el diálogo, el debate. Y esa es la idea, diga, el seminario se ha convertido en esa columna vertebral, pero si ustedes quieren ver la liga, la página, están todas las conferencias, están otros coloquios, seminarios que están a la par. El material audiovisual se ha estado haciendo fuerte, la parte de documentos, artículos, capítulos, libros, y de no solamente de nosotros, sino también de las instituciones que participan, porque digamos que este seminario lo tenemos los tres, pero también están unos colegas de la Universidad de Concepción de Chile, de la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil, de la Universidad del Valle y las universidades, o sea, igual estamos ampliando la red. Y con esto concluyo, digo, volverles reiteradamente a agradecer y invitarlos, digo, estamos ampliando la red, pero si seguimos haciendo esta difusión de los que no estamos aquí en el seminario de manera constante, es muy grato ver cómo las conferencias o el material audiovisual tiene muchas vistas, y pues, sobre todo es que tenga utilidad, ¿no? Lo más importante. Y con esto anunciarles que el próximo Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos 2023 también está diseñado con otros colegas también de otras instituciones nacionales e internacionales. El chiste es, o lo más importante en estas nuevas formas de trabajar, y que precisamente teniendo en cuenta ahora con la pandemia, mi querido David, esta forma virtual llegó para quedarse. Y entonces nos ha permitido ampliar redes, y entonces mucho del material que aquí que se presenta pues es de acceso abierto, acceso público. Y entonces creamos mecanismos de alguna forma de una gobernanza virtual, de una gobernanza interinstitucional académica. Yo por eso me siento más que reconocer, trabajar con ustedes, y vamos entre todos, porque a veces ustedes tienen la iniciativa y pues vamos. Esta parte tiene que ver de reciprocidad,
Y yo, al contrario, estoy muy contento, desearles ahora sí un feliz cierre, felices fiestas, y feliz año y los mejores deseos para el que viene y que entonces a seguir consolidando esto que sea el proyecto de todos, no es de nadie y entonces yo creo que la forma en que se consolidan y son más fuertes es que sea lo más público y entonces cada quien aporte su granito de arena las cualidades que tiene como persona y como profesional en estos oficios. Con esto terminaría y agradecerles. No sé si quieres algo más señalar, querido Javier. No, no, pues yo también nada más agradecer a todos y a todas por todo, también al equipo ahí del Colegio de Jalisco, hay a quienes no conozco ahí, Alberto, pero pues que están detrás, por ejemplo, para empezar la transmisión, de Así la es, edición de los materiales, etcétera, pues también muchas gracias a todos ellos, ¿no? así es, tienes toda la razón. Bueno, pues con esto damos por concluido el seminario permanente de estudios metropolitanos, el Colegio de Jalisco, como bien lo mencionaba, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y el Centro de Estudios de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Agradece a todos y todas por este seminario que cierra 2022 y en el 2023 pues vamos a tener mucho más de este seminario. Pues gracias a todas y todos que estuvieron el día de hoy y nos vemos la próxima.